Buena tarde a nuestros compañeros, a la profesora Cecilia. Mi grupo está conformado por Víctor Alfonso Peláez y Maritza Juliet Castañeda. Y vamos a hablarles un poco sobre los dos temas que tratamos en los dos textos que la profesora nos orientó para esta segunda actividad, que tienen que ver con la interculturalidad y la etnoeducación. Víctor. Bueno, cordial saludo. Para abordar esos temas nos parece muy importante iniciar definiendo el término en cultura, que según Artunduaga son una serie de características y símbolos que representan a determinada comunidad. La cultura viene relacionada con dos conceptos claves, que es la multiculturalidad, que es el reconocimiento de los otros, y la interculturalidad, que parece ser la evolución del término anterior, pues ya no habla solo de reconocer a los otros, sino de tenerlos en cuenta mediante la comunicación o el diálogo. Es así, Maritza, pero la comunicación de tener unos aspectos claves que la compañera Maritza nos va a mencionar. ¿Cuáles son? Bueno, sí. Dentro de la cultura, como le decía el compañero, hay un centro, un eje central, que es la comunicación, que se hace fundamental para realizar procesos de socialización y de educación. Este proceso de comunicación tiene un concepto que es el de contacto, que se hace necesario para que las personas generen una discusión en ese entorno cultural, ¿sí? Donde va a haber de pronto un choque cultural, pero cuando yo me reconozco a mí mismo, entonces evito que esa cultura del otro se sobreponga a la mía. Esa parte se llama comprensión. Cuando yo logro esa comprensión, cuando yo logro comprenderme a mí mismo y reconocerme, entonces puedo generar interacción con otras personas, con otras culturas, sin que esas culturas se sobrepongan a la mía o hagan que digamos, se forme mi visión sobre mí mismo. Bueno, ese término de interculturalidad aplica al nivel político, social, económico, pero si lo relacionamos con el nivel educativo, entendemos que da origen o puede ser el punto de partida de la educación, que desde la lectura puedo entender la educación como procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen en cuenta las características o la identidad cultural de una comunidad, ¿cierto? Estos procesos de educación tienen unos elementos culturales que son, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, el diálogo, como ya lo dijimos, y el enriquecimiento mutuo que tiene que ver con la alteridad. Si hablamos de la tolerancia, tiene que ver mucho con lo que planteaba la compañera Maritza. No es de imponer mis características culturales sobre las de los demás, sino tener tan claras mis características que no se vayan a difuminar, por decirlo de alguna manera, cuando llegan las nuevas culturas. De eso se encargan los procesos educativos. Los procesos Sí. educativos. Sí, Mari, también. Precisamente ahí le quería hacer como un paréntesis. Dentro de la educación se busca realizar aprendizajes significativos. Esos aprendizajes significativos tienen que ver con que yo como persona con ciertos conocimientos puedo enseñar, pero también puedo aprender. Yo puedo enseñar al otro, pero puedo aprender también de ese otro. Genera que esta educación sea una educación donde los procesos de comunicación sean en ambos sentidos, no en un solo sentido. Que la persona se sienta como alguien que posee conocimiento, que puede compartir ese conocimiento y no solamente sentarse a escuchar cómo otro lo llena de un conocimiento que posiblemente ya tenga o que comparta o no comparta. Sí, me parece muy bien, Maritza, porque esa es una de las características de la educación, ¿cierto? Que es una educación participativa. Además de ser participativa, la propuesta curricular de tener en cuenta todos los aspectos de la comunidad a la que se proyecta, es decir, la economía, es decir, aspectos culturales, creencias y este tipo de cosas, incluso el lenguaje. Además de eso, la educación tiene otra característica y es que la acción pedagógica se entiende como una acción comunicativa, es decir, que los conocimientos externos no vengan como únicos conocimientos para mi comunidad o como conocimiento supremo, sino que venga a ser parte del proceso y sea analizada por todos, ¿cierto? La educación, para ir cerrando, antes de las conclusiones,
se basa en la cosmovisión, es decir, en la visión que tiene la comunidad de lo que es el hombre y de la sociedad que se espera construir o de la sociedad en la que se vive, ¿cierto? Ya, ahora... Perdón, precisamente yo quería agregar algo antes de finalizar, y es que este proceso de educación tiene un origen, sí, tiene un fundamento y partes de la historia, de reconocer que tuvimos una historia muy difícil donde a nuestros indígenas se les imponía una educación que no reconocía su cultura, que no reconocía sus características e incluso impedía que ellos hicieran uso de su propio lenguaje, o sea, desconocía completamente su contexto, su realidad, sus creencias e imponía otras, sometiéndolos a castigos si no aceptaban estas ideas que eran ajenas a ellos. Entonces, precisamente, basados en esa historia es que nace este concepto o este propósito de una educación para integrar la educación a las comunidades, a las diferentes comunidades, porque tenemos una gran variedad y una riqueza étnica grandísima en Colombia, sin atropellar su cultura, sin pasar por encima de esas personas que tienen una idea de su propia realidad muy diferente a la que nosotros podemos tener de hecho. Bueno, entonces me permito dar mis dos conclusiones acerca del tema. En primera medida, me parece supremamente importante evolucionar realmente del concepto de multiculturalidad al de interculturalidad y no quedarnos solo en el papel, solo en leyes, sino que en realidad se aplique esto de interculturalidad. Y en segunda medida, el tema de la educación está también fundamentado que podría ser transversalizado a otros, o como a otros sectores de la comunidad, incluso con otro nombre. El nombre no importa, importa la estructura. Por ejemplo, que la educación dentro de una misma ciudad sea una para los niños de colegios en zonas vulnerables y otra para los niños de estratos 5 y 6, porque las necesidades no son las mismas, pero a nivel del Ministerio de Educación se plantean los mismos estándares para todos, como si todos fuéramos iguales. Entonces, si llevamos la estructura de la educación a la ciudad, por ejemplo, aplicándola con otro nombre, podríamos obtener mejores resultados. Maritza entonces nos comparte las conclusiones. Bueno, precisamente partiendo de lo que usted dice, Víctor, sobre los estándares y todo esto que nos propone el ministerio, en los textos defendían esos estándares en el sentido que les daba esa libertad a ellos de formar, de generar su propio currículum adaptado a las necesidades de estos grupos étnicos. Lo que usted dice es muy cierto. Si podemos pensar esa educación no solamente para personas que quieren ser profesionales y estudiar, por ejemplo, en la UTP, sino que pensamos en esta educación para los colegios, una educación integradora, que tenga en cuenta la diversidad, que de verdad la tenga en cuenta y no solamente sea un requisito que hay que cumplir, entonces hay que revisar el niño recibir el niño con sus diferencias, con su discapacidad, sino que sea una educación que de verdad esté pensada para todas las necesidades y diferencias que tienen nuestros niños en el contexto académico escolar, pues entonces realmente lograríamos abarcar y cumplir con este tema de la multiculturalidad y la interculturalidad. Pienso que es una necesidad que se debe tratar de buscar para darle cumplimiento, no solamente como se dice en el papel, sino en la realidad y en el contexto colombiano, que tiene tantas necesidades, que tiene Compañera, tantas... nos queda un minutico. Bueno, que tiene tantas diferencias y que es la educación la que está llamada a tratar de mejorar las condiciones en las que se encuentran las comunidades y liberarlas de esas desventajas que algunos tienen por ciertas características de su región, donde no pueden, digamos, recibir cierto tipo de educación y los limitamos y los encerramos en un currículo que no está adaptado para ellos. Entonces sí, considero que las conclusiones a las que usted llega pues concuerdan mucho con la idea que yo tengo sobre que se debe mejorar la educación, pero mirándola en ese sentido, cómo logramos adaptarla a la gran variedad de
etnias que tenemos en nuestro país y la gran variedad o la gran diversidad que tenemos dentro de nuestras propias instituciones académicas. Bueno, compañeros, profesora, aquí compartimos nuestras concepciones o nuestros aprendizajes sobre el tema desarrollado. Esperamos recibir sus dudas, sus comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Chao, gracias.